Mateo 20:25. Y leamos todos, por favor. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Dice allí la palabra: entonces Jesús, llamándolos, les dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas. Fíjate que eso es lo que uno ve cuando hay una nación donde un gobernante se levanta, toma el dominio de esa nación y lo que hace es empoderarse sobre la nación y tomar autoridad, potestad y hacer que la nación le obedezca lo que él quiere hacer. Y vemos, por ejemplo, en una nación tan hermosa como es Venezuela, una persona que se empoderó de una nación y que no se quiere bajar de ese lugar, aunque vea muriendo a sus compatriotas, aunque vea a la gente sin medicina, sin comida, sin trabajo, no tiene ni idea de economía de una nación y se está cayendo, se está desbaratando la nación. Y obviamente el modelo del Señor Jesucristo que dice que funciona en el mundo es verdad. O sea, así funciona el mundo, donde la gente se enseñorea, toma potestad, el más grande, el más poderoso, dice: aquí mando yo y punto. ¿Y se acuerdan en el modelo que aprendimos en nuestros hogares? El que manda, manda, aunque mande mal. Y ese modelo, entonces uno tenía que estar en la casa sujeto a lo que papá hiciera, así fuera una arbitrariedad, así fuera un maltrato, pero ahí estaba. En esta semana vi una película donde un muchacho de 20 años quería salir a jugar fútbol americano. Vivían en una isla con su papá y el papá le dijo: no te vas. Y él a los 20 años le dijo: sí, me voy. Y entonces él le dijo: sí, pero entonces primero venga para acá. Y le hizo quitar la camisa y lo agarró al látigo y le dejó la espalda totalmente ensangrentada, unas grietas abiertas con ese látigo en la espalda de arriba abajo, y lo masacró. Y luego sí le dijo: ahora sí puede irse. Entonces él fue a sacar la ropa y él le dijo: no, ya usted no tiene ropa aquí, esa es la ropa del que era mi hijo, pero yo ya no tengo hijo. Sacó la ropa, le echó un líquido, un brandy, una cosa que él estaba tomando, un whisky, y le echó candela y ¡pum!, le quemó toda la ropa en su cara. Y vemos como el autoritarismo todavía sigue existiendo en el mundo. Todavía sigue habiendo papás que cuando no se hace lo que él manda, pega un grito, extiende la mano, da un golpe, una patada, y con eso todo el mundo tiene que quedarse callado. O la otra forma que están usando muchos papás es: no le doy, no le pago estudio, sino hace lo que yo le digo. Y esa es otra forma como los papás están dominando. Y muchas mujeres hemos tenido que atender consejerías donde muchas mujeres quieren salirse del yugo de ese tipo, porque es un patán, porque es un machista grosero y atrevido, porque se cree la última Coca-Cola del desierto ese señor. Y estando allí, muchas mujeres se tienen que someter a eso porque tienen 2 hijos y no tienen con qué vivir.
Y entonces cuando uno o alguien le recomienda, ¿por qué no va y denuncia, se sale? No, porque entonces ¿de qué vivo? ¿Cómo voy a sostener los hijos? Pero el Señor Jesucristo sí dice que así funciona el mundo. Y luego dice, más, ¿qué dice allí en ese verso? Más entre vosotros, versículo 26, también será igual. ¿Sí? No, no puede ser lo mismo, sino ¿para qué estamos acá? O sea, nosotros en la iglesia, y él se refiere a la iglesia o los miembros de la iglesia, y dice, más entre los miembros de la iglesia no será así. O sea, la forma de relacionarse los miembros de la iglesia no puede ser igual que como se maneja la autoridad en el mundo. No puede ser igual. O sea, el hombre no se puede enseñorear. Acuérdense que el señorío sobre la mujer que se dio en el libro de Génesis, esa maldición que vino sobre la mujer, que le dijo el Señor, con dolor darás a luz tus hijos, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Fue una maldición por el pecado. Pero cuando Cristo vino hace 2000 años, dice la Biblia que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. O sea, Él se hizo maldición. Porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. O sea, Jesús de Nazaret llevó en su propio cuerpo el castigo que le correspondía a todos los pecadores. De tal manera que ese pecado de Eva allá en el huerto del Edén y de Adán, que trajo unas consecuencias sobre sus vidas, que trajo una consecuencia sobre las mujeres y sobre los hombres, ese pecado ya fue borrado. Y con esa sangre también Cristo borró las consecuencias de ese pecado. Luego ya no estamos sujetos a esa maldición, ya no podemos vivir bajo esa maldición. Eso está bien porque tú no conocías. Cuando no conocías, cuando vivías allá afuera en el mundo como vive cualquier otra persona sin conocer a Jesús. Pero ahora que hemos comenzado a caminar con Jesús, que lo hemos conocido, que Él nos limpió con su sangre preciosa, que hemos comenzado a conocer la palabra de Dios, el Señor dice, entre vosotros ya no será así. ¿Es claro eso o no? Porque es que a veces a mí me dan ganas de quitarme la correa y darle juguete a los varones que siguen viviendo al estilo del Antiguo Testamento y que todavía quieren tratar a sus mujeres como si Cristo no hubiera muerto en la cruz del Calvario. El hombre que trata a su mujer de manera machista, agresiva, brocha, que es dominante sobre la mujer y que la mantiene en un machismo tenaz, dominada, ese hombre no ha entendido lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Puede saber de maternidad de gallinas, pero no tiene ni idea de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Porque Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. O sea, Jesús se hizo maldito para que la mujer ya no tuviera que ser ofendida por su esposo, maltratada por su esposo, golpeada por su esposo, humillada por su esposo. Eso, la persona que todavía esté viviendo en ese modelo, yo no sé entonces a qué Cristo está siguiendo.
No aceptamos, no estamos de acuerdo. Y vamos a seguir diciéndoles esto a las familias. Cristo no está de acuerdo con que el hombre grite a la mujer y grite a los hijos y los domine a la fuerza y los domine por el poder de la plata o de sus músculos. No, no estamos de acuerdo, ni ese es el propósito de Dios para el hogar. Porque muchos hombres tienen una carita acá en la iglesia, ¡ay!, parecen unas madres. Bueno, pastor, sí, pastor, gracias, pastor. Y se suben al carro, ¡ja, ja!, y comienzan a maltratar de ahí para allá. Eso es óigame bien, eso es una maldición que Cristo ya canceló en la cruz del Calvario. No viva bajo maldición. Decida como papá, como varón, como esposo, salir de esa maldición en el nombre de Jesús. Amén, varones. Quiero que los varones digan amén. Amén. Y las mujeres digan gloria a Dios. Amén. Denle ese aplauso al Señor. Gloria a Dios. Imagínense que estamos celebrando el mes del amor y la amistad. Y yo le pregunto, ¿puede ser uno amigo del que lo maltrata, del que lo golpea todo el tiempo, del que lo ofende? ¿Puede uno ser amigo? No. Cuando el golpe entra por la puerta, el amor sale por la ventana. Las dos cosas no son compatibles. No son compatibles. O está la una o está la otra. No diga que ama si está haciendo daño, si está oprimiendo, si está obligando a que su voluntad, que parece que fuera como la de Dios, porque a veces se creen más altos que Dios, porque imponen su voluntad. Imponga la voluntad de Dios con amor. La voluntad de Dios no se impone a los golpes, porque Él no golpeó a nadie. Cuando Pedro fue a sacar la espada para defenderlo, Él dijo: guarda tu espada. Si yo quisiera, vendrían en este momento, ¿cuántas legiones de ángeles fue que dijo? 11 12 legiones de ángeles a defenderme. Y una legión son 6,000 ángeles. Si yo quisiera en este momento, le pediría a mi Padre y Él enviaría 12 legiones de ángeles para defenderme. Pero no me voy a defender. Estoy dispuesto a dejarme golpear y maltratar para que ustedes ya no tengan que vivir en ese modelo en sus familias. Amén. Y dice la palabra de Dios: mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y mire el verso 27. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Oh. ¿Qué era un siervo? En la época de Jesús, ¿qué era un siervo? Era un esclavo. ¿Alguien dijo por aquí? Sí, Mauro, era un esclavo. Exactamente un esclavo. O sea, era alguien que se compraba por precio. ¿Saben cuál es el precio de un siervo? 30 monedas de plata. ¿Sabe cuánto pagaron a Judas para que les entregara a Jesús? 30 monedas de plata. El precio del siervo lo pagó Jesús de Nazaret. ¿Cuántos de los que están aquí quieren ser siervos, como dice la palabra de Dios? Levante la mano. Siervos y siervas, ¿cuántos? Levanten la mano. Amén. ¿Saben? Lo primero que quiero decirles es que el Señor Jesucristo dijo: yo no he venido, allí abajo dice enseguida,
Dice, yo no he venido para ser servido, sino para servir y para dar mi vida en rescate por muchos. O sea, él fue el primero que se volvió siervo. ¿Y qué era un siervo entonces en la época de Jesús? Un esclavo. Dile a la persona que está al lado, dile, un siervo es un esclavo. Un siervo es un esclavo, porque la pregunta es, ¿acaso cambió el modelo de siervo de hace 2000 años a hoy? ¿O el que tiene que acomodarse a ese modelo soy yo? ¿Quién tiene que acomodarse? Es que uno siempre dice, el siervo en la época de Jesús era. Y ahora, no, ahora es otra cosa. Ahora es el pastor, el que sirve, el que está al frente, el que toca, el que ministra, el que es reconocido, el que está arriba, el que grita, el que manda. Ese es el siervo. No, 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 eso no ha cambiado. Eso no ha cambiado. No hay ninguna escritura que cambie el modelo bíblico del siervo. Y si en la época de Jesús el siervo era el esclavo, hoy en día sigue siendo lo mismo el siervo. Y cuando alguien dice yo quiero ser siervo, lo que está diciendo es yo quiero ser esclavo. No pongamos ese nombre como si fuera hoy un título, qué sé yo, de niveles de autoridad. No, el Señor lo que dice es, el que quiera ser entre vosotros el primero, que sea, y le hace así, el siervo de todos. Y eso no cambia, no ha cambiado. El siervo perdía su propia voluntad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una persona, porque había siervos comprados de familias de esclavos siempre, pero también había personas que se hacían siervos. Por ejemplo, personas que no tenían el dinero para pagar ciertas deudas y venían y con su vida, con su voluntad y todas sus fuerzas, venían y decían, yo decido pagar esa deuda volviéndome su siervo. Y se hacía un documento legal, un documento donde se decía fulano de tal, como no tenía con qué cancelar la deuda, decidió hacerse o venderse o entregarse como siervo para la cancelación de la deuda. O sea, una persona voluntariamente tomaba la decisión de negarse a sí mismo y convertirse en el siervo del otro. Tan fuerte era que era quitada su voluntad de él. Y ya él no podía decidir por sí mismo, sino que ahora el amo o el dueño era el que tenía la decisión sobre esa fuerza humana que estaba ahí. Era tan fuerte que podía vendérselo a otro. Y entonces iba y lo negociaba y le decía, se lo vendo en tanto, deme tanto, no tanto, hasta que por fin hacían un acuerdo y se lo entregaba por un precio. O sea, el siervo tenía un precio para ser vendido. Luego el siervo lo que tenía era una fuerza, unas palabras que podía decir, una visión que podía usar, una inteligencia, y todo eso tenía que ponerlo al servicio de su dueño. Había casos donde el siervo era más inteligente y más preparado que su amo. Sencillamente, por alguna razón hizo un mal negocio y le tocó venderse como siervo. Y entonces podía tener un amo, un siervo preparado tanto que podía ser el maestro de sus hijos. Y lo usaban como maestro y eran siervos, o sea, esclavos. Siempre que hablemos de siervos, pensemos en esclavo, porque siervo no ha cambiado eso. Eso no ha cambiado, sigue siendo lo mismo. Si yo decido ser siervo, yo decido ser esclavo.
Por eso cuando yo les dije levante la mano a los que quieren ser siervos, de pronto algunos le levantaron muy rápidamente. Y de pronto no están de acuerdo o no quieren ser lo que la Biblia dice que es un siervo. Había tres cosas que yo quiero que tratemos en estos minutos que nos quedan de la reunión de la palabra. Tres características que debía tener un siervo. Y la primera de ellas era la obediencia. Otra vez vuelve y aparece esa palabrita, ¿no? Pareciera que no hay predicación que uno haga que no lleve implícita la característica de la obediencia. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero siempre terminamos diciéndole al del lado, ¿qué le decimos? Obedezca, papito. ¿Por qué? ¿Y por qué como una característica primordial del siervo? Porque a veces pensamos que la clave del siervo era la fuerza para cargar bultos. Pero ¿de qué nos sirve una fuerza para cargar bultos si el que tiene la fuerza para cargar bultos no va a obedecer? ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve a mí tener un siervo, un esclavo, que es un fuerte y no me obedece? Hace lo que se le da la gana. Entonces, ¿de qué sirve ese siervo? De nada. Es un problema para mí. Preferible no tenerlo. Preferible no tener a alguien que tiene semejante fuerza y no me quiere obedecer, porque se vuelve contra mí y me puede hacer daño ese siervo. Entonces, la primera característica que llevaba implícita el siervo, y que para mí es lo más importante del siervo, es que el siervo obedece. Ya no tiene su propia voluntad, ahora se sujeta a otra voluntad. Luego, no puede haber un siervo que tenga su propia voluntad o que haga su propia voluntad. Él puede pensar, él puede decir no me parece, él puede decir uy, tenaz esto, pero el siervo obedece a pesar de, aunque no le guste, aunque le parezca injusto, aunque eso no es su estilo, pero el siervo se sujeta a la voluntad de otro, al que le ha rendido su vida. Pregunto, ¿ya estamos cumpliendo con la primera característica del siervo de Dios? O sea, obedecemos a Dios por encima de todo en nuestra vida. Obedecemos a Dios a pesar de que no nos parezca. Obedecemos a Dios aunque me cueste. Obedecemos a Dios aunque esté cansado. Obedecemos a Dios aunque sea muy joven, aunque sea muy viejo. Obedecemos a Dios aunque tenga plata. Obedecemos a Dios aunque no tenga plata. ¿Cuál es la primera característica de un siervo? Obediencia. Obediencia. Así que tú no puedes ser llamado siervo de Dios. Uy, qué fácil donde decimos, hola siervo, ¿cómo estás siervo? Hola siervo. Y es una forma, a veces no nos acordamos del nombre de una persona, le decimos, ay, hola siervo. De pronto me olvida que Richard es Richard. Y entonces ya no le digo Richard, sino le digo siervo, ve y habla con el siervo. Y se nos olvida, y facilito le soltamos la palabra siervo a cualquier persona. No, y no es que Richard sí es siervo. Y Juan Pablo también. Pero ¿saben una cosa? El siervo es el que obedece a Dios. Ese se llama siervo de Dios. Así que si tú no le estás obedeciendo a Dios, tú eres cuasi siervo.
Un día estaban haciendo una obra de teatro y le tocó hacer de actor a uno de los utileros, pero él no tenía ni idea de actuación y lo metieron ahí a la fuerza. Y entonces llega el momento de presentarse y él no sabía, entonces se va y se mete al camerino y se empaca media caneca de aguardiente. Y entonces él tenía solamente que responder, le preguntaban: hola, ¿cómo estás? Y él solamente tenía que decir: regular, regular. Solamente tenía que decir eso. Pero ya estaba borracho y cuando salió y le preguntan: hola, ¿cómo estás? Y le hace: tú eres un... o eres un siervo completo. ¿Qué tal si hoy le pides al Señor: Señor, yo quiero ser un siervo que obedece aunque me cueste, que obedece aunque no esté de acuerdo, que obedece aunque me duela el alma, aunque esté cansado, aunque me parezca difícil, que obedece? ¿Cuál es la primera característica de un siervo? Obedece. La segunda característica de un siervo, y es que el siervo sirve. Porque es que un siervo que no sirve no es siervo. ¿Qué quiere decir servir? El servicio es el trabajo que yo hago para los demás. Es mi trabajo para los demás. Hay una cosa que se llama en moneda extranjera, una cosa que se llama la importación de bienes y servicios. Entonces uno puede importar un bien, por ejemplo un carro, y yo importo un carro, pero yo también puedo importar un servicio o comprar un servicio. ¿Y qué es el servicio? Necesito un ingeniero que venga y me construya un puente aquí en Colombia. Entonces yo estoy comprando ¿un qué? Un servicio, porque yo no me voy a quedar con ese ingeniero acá, porque él viene a desarrollar un trabajo y se vuelve y se va. Y eso es lo que se llama un servicio, un trabajo que yo desarrollo para alguien. O sea, el que dice que sirve o que es siervo y no sirve y no hace un trabajo para los demás, no está desarrollando el propósito de Dios para su vida. Ahora, ¿qué tipo de trabajo debemos desarrollar como siervos? Es el trabajo que mi amo me manda, no el que a mí se me ocurre, no el que a mí se me antoja, sino el que mi amo manda que yo haga. Porque a veces hacemos muchas cosas y no hacemos lo que Dios nos manda. Ahí estoy yo, ahí estoy trabajando. ¿Qué está haciendo? Aquí trabajando. Pero la pregunta es: ¿en qué? ¿Está haciendo lo que Dios le mandó a hacer? El solo hecho de estar ocupado no quiere decir que estamos cumpliendo con el propósito de Dios en mi vida de siervo. Porque hay personas que andan ocupadas y ¿qué está haciendo? Por allá voy, visito, voy, corro por acá, voy. ¿Y cuántas almas has ganado? Ay, no, ninguna, pero sí he cargado harto mercado. Pero sí he hecho harto, he corrido para un lado, para otro, vivo ocupado. ¿Y haciendo qué? ¿Está cumpliendo con el propósito que Dios lo puso a hacer? Porque a veces estamos reocupados y no nos queda tiempo para nada, pero no estamos haciendo la tarea que Dios nos mandó a hacer. Entonces dile a la persona que tienes al lado: el siervo trabaja haciendo lo que Dios le ha mandado. Dile:
El siervo trabaja haciendo lo que Dios le ha mandado. ¿Y qué es lo que Dios me ha mandado? Entonces esa es la tercera característica del siervo. Vamos a verlo. Y después de esto, me hacen el favor y obedecen. Porque todo lo que yo me he gastado pidiéndole al Señor para traerles esta palabra y ustedes salen de aquí iguales, es una desconsideración con el pastor. O sea, cuando uno viene el domingo a la iglesia, uno viene a escuchar la voluntad de Dios para tener más cultura general. No. Uno cuando viene el domingo y madruga a la reunión de las 7 de la mañana, es porque uno quiere escuchar la voz de Dios para ponerla por obra, para hacerla, para ejecutarla. Y si no, esa teoría, esa cultura general no sirve para nada. Hay mucha gente que yo me he encontrado que no está haciendo la voluntad de Dios, y entonces le voy a enseñar y decirle la voluntad de Dios. Dice: ay, pastor, no me diga eso, yo ya lo sé. Yo lo sé eso desde hace tiempo. Ya no me diga más eso porque yo ya lo sé. O sea, toda esa teoría, todo eso ya lo sé. Ay, vaya y hágalo. O sea, usted no necesita consejería. Usted lo que necesita es juguete, que es diferente. Pues sí, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado, dice la Biblia. O sea, el que sabe lo que debe hacer y no lo hace, es contado como un pecador. Por eso, por saber hacer y no hacerlo. Y vamos a ver, según la Biblia, en qué debe estar ocupado el siervo. Primera de Corintios, por favor, capítulo 9, versículos del 19 al 22. Estamos hablando del apóstol Pablo. Y vamos a leerlo juntos allí. Primera de Corintios. Ayúdenme a leer, por favor, para que ustedes se desayunen de una vez acá conmigo. ¿Listo? Yo ya me desayuné, pero me refiero en la palabra. Leamos todos. Por lo cual, siendo libre de todos, o sea, yo no era esclavo, era libre, dice Pablo. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos. ¿Para qué se hace siervo? Para ganar a mayor número. O sea, ¿cuál es la principal función del siervo? Ganar al mayor número de almas. Y ya lo vamos a ver. Hasta ahora comenzó la enseñanza de Pablo. Pero quiero que nos quede claro. Me he hecho siervo, o sea, él voluntariamente. Nosotros, ¿alguien nos puso una escopeta para convertirnos en siervos? No. ¿Cómo lo hemos hecho? Voluntariamente, o sea, decidimos hacerlo, siendo libres. Habiendo sido libres, decidimos hacernos siervos de todos. O sea, con un propósito. ¿Cuál es el para? ¿Para qué? Para ganar a mayor número. Entonces, ¿para qué se hace una persona siervo? Para ganar a mayor número. Verso 20. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. O sea, hay una cantidad de judíos que vivían bajo la ley. Él dice: yo ya no vivo bajo la ley, sino la gracia del Señor Jesucristo, que me dio Jesucristo. Yo ya no vivo bajo esa ley. Aunque yo no estoy sujeto a esa ley, me hago como sujeto a la ley. O sea, me someto a esas normas de la ley, con tal de ganar a los que están sujetos a esas normas de la ley. ¿Es clear? Ok, esa es la tarea ¿de quién? Del siervo. Porque él quiere ganar para ganar a los que están sujetos a la ley. Verso 21. A los que están sin ley, o sea, a los que viven
por fuera de la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley. O sea, me hago como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. O sea, a los que no obedecen al Señor, a los que no están bajo los principios de Cristo. Yo me hago como ellos y voy y me reúno con ellos para ganarlos a ellos para Cristo. Y todo eso se deriva de su decisión de hacerse siervo. O sea, él dejó de ser libre ya y se volvió siervo para ganar almas. Y miremos el 22. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Entonces, ¿cuál es la principal función de un siervo de Dios que debemos entender nosotros? Las almas, ganar almas para Cristo. Ganar almas para Cristo. Esa es la tarea principal del siervo. O sea, hoy en día decidimos ser siervos. Lo primero que nos sucede es que ya tenemos que obedecer a un amo, que es Jesús de Nazaret. Amén. Lo segundo que debemos saber es que nosotros estamos puestos para servir a los demás. Y lo tercero que debemos tener en cuenta es que nos volvimos siervos para ganar a otros para Cristo. Y lo que no se puede concebir de un siervo es que no gane almas para Cristo. Por eso Pablo dice: yo me he hecho gentil a los gentiles para ganar a los gentiles. Me he hecho de todo delante de todos con tal de ganar al mayor número de almas que sea posible para el reino de los cielos. O sea, nosotros no podemos llamarnos siervos de Dios y no estar ganando almas, y no tener discípulos, y no tener gente en nuestra barca, y no tener una barca en donde invitamos a la gente a que conozcan a Cristo. Ay, pastor, pero es que yo no sirvo para eso de barcas. Entonces tú tienes que ser un ganador de almas para la barca de donde estás tú, donde tú tienes tu líder. Entonces trae gente. Para el próximo encuentro tienes que venir con 3 o 4 o 5, tráelos. Pero lo que sí no se puede concebir de un siervo de Dios es que no esté ganando almas para Cristo. ¿Eso yo me lo inventé o está en la Biblia? Volvamos a leer el verso 19, por favor. Volvamos a ponerlo para que nos quede claro a qué se refiere esto. Dice el apóstol Pablo, dice: por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Entonces, ¿para qué se vuelve uno siervo? Solo que lo digan las mujeres. ¿Para qué se vuelve sierva? Varones, ¿para qué nos volvemos siervos? Para ganar al mayor número de almas para Cristo. Amén. Dice la Biblia que Cristo, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios, Cristo, como cosa a que aferrarse, sino que se despojó, haciéndose hombre, y estando en la condición de hombre, no se aferró a ser el gran líder de los hombres, sino que se despojó de eso y se hizo siervo. Eso es lo que Cristo vino a hacer. Se volvió siervo. Y dice la palabra de Dios: para ganar a otros para Cristo. Para eso vino Jesús del cielo. Porque a veces pensamos: yo lo que necesito es como unas palabras de sabiduría para hacer plata. Bueno, Dios te va a dar la sabiduría para hacer plata.
si tú eres capaz de ser un siervo que gana almas para Cristo. Pero si tú solamente viniste aquí para aprender a hacer plata, te equivocaste de lugar. Si no estás dispuesto a obedecer a Cristo, te digo una cosa de todo corazón: te va a ir como los perros en misa. Porque el que pretende de manera engañosa usar la obra de Dios y las cosas de Dios para su propio beneficio, cometió el peor error de su vida, porque esa persona no le va a ir bien, porque no va a poder hacer plata en los caminos de Dios, cuando lo que hace Dios es formarlo primero a uno y le dice: sé siervo primero y yo te voy a prosperar. Amén. Ahora, ayer compartía con los jóvenes algo, y es que el Señor les dijo a sus discípulos, a Pedro, a Santiago y a Juan y a los demás. Jesús les dijo: ya no os llamo siervos, sino amigos. O sea, la amistad es un nivel alcanzado por el siervo. El Señor nunca les dijo: ustedes conmigo no tienen que ser siervos, sino directamente amigos. El que quiera ser amigo mío, diga gloria a Dios. El Señor dijo: ya no les llamo siervos. O sea que a los que Él les llama amigos, primero que fueron siervos. No busques la amistad de Dios si no estás dispuesto a ser un siervo de Dios. Claro que la amistad con Dios es el nivel más alto que puede llegar a tener un ser humano en la tierra, pero sin ser siervo, jamás se llegará a ser amigo de Dios. No, es que yo no soy siervo, yo soy amigo, como Abraham, amigo de Dios. Carreta. Nadie puede llegar a ser amigo si primero no es siervo. Yo he observado mucho la vida militar, porque mi suegro es militar, pensionado. Fue el primer suboficial que fue escalafonado por su estudio y por sus méritos a ser oficial aquí en esta nación, en el ejército. Y se convirtió en oficial después de haber arrancado como soldado. Y yo he escuchado mucho a mi suegro y a sus amigos hablar. ¿Y saben qué son ellos? ¿Cómo se llaman los grandes generales? Soldados de la patria. Así se llaman. Y tienen el rango de generales, de mayores, capitanes, tenientes. Pero ellos, coroneles, mayores, capitanes. Pero ¿saben qué son ellos? Soldados. Soldados. Para llegar a ser amigo de Dios, el rango básico por donde arranca todas las personas es por ser siervo de Dios. Por eso el Señor Jesucristo les dice: ya no los llamo soldados, sino ahora generales. Ya no los llamo siervos, sino ahora les voy a llamar amigos. Pero el que no es siervo no entra en la lista de los amigos de Dios. Pregunto: ¿cuándo dejará de ser soldado el que está en el ejército? Nunca dejará de ser soldado, porque aunque sea general, sigue siendo un soldado de la patria. ¿Cuándo dejará ser siervo un hijo de Dios? Nunca, porque aunque llegue a ser amigo de Dios, siempre será siervo de Dios.
Así que el ser siervo no es una opción para los que estamos en los caminos de Dios. Vamos a estar de pie, vamos a orar. Amén, gloria a Dios. No es una opción. Dile a la persona que tienes al lado, míralo con amor y dile: sé siervo. Dile: sé sierva de Dios. Y el siervo lo primero que tiene que hacer es ¿qué? Obedezca, papito. Dile al que tiene al lado. Dile: ¿quieres ser siervo? Obedezca, papito. Obedezca, papito. Porque si no obedece, no es siervo. ¿Quieres ser siervo? Ahora pregúntale: ¿quieres ser siervo? Sirva para algo. Dile: sirva para algo. Ahora dile tercero: ¿quieres ser siervo de verdad? Gana almas para Cristo. Gana almas para Cristo. Trae otros a los caminos de Dios. Trae otros a ese bus del próximo encuentro de jóvenes. Trae otro al encuentro de parejas. Trae otro al encuentro de varones, al encuentro de damas, al encuentro de niños, al encuentro de profesionales, al encuentro de juniors. Trae otro y serás llamado siervo de Dios. Y serás llamado siervo de Dios. Y entonces podrás alcanzar el rango de ser llamado amigo de Dios. Amigo de Dios. Y en este mes del amor y la amistad, Dios quiere que seamos sus amigos. Jesús quiere que seamos llamados sus amigos. Pero jamás podrá una persona llamarse amigo de Dios si no es primero siervo de Él. ¿Saben por qué Jesús dijo: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando? O sea, si primero sois siervos. ¿Es clear? Vosotros sois mis llamados, mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. ¿Es clear o no? O sea, no se puede ser amigo de Dios si no se es siervo de Dios, si no se le obedece primero, antes que recibir ese título de compa, amigazo.